Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. Siempre comenzamos de la misma manera, así que no voy a decirlo de otra manera. Estamos súper emocionados de comenzar un nuevo capítulo con una nueva persona invitada que creo que sería bueno igual transparentar que parte de lo que hacemos es que estamos constantemente escuchando como sugerencias o que nos contacten de alguna manera. Entonces, en este caso fue un capítulo que surgió porque nos contactaron y nos pareció que era un tema necesario, impostergable, si lo podemos pensar con lo que hablábamos de la temporada pasada, de ir abordando, que son temas de cómo hay ciertas comunidades, ciertas personas, ciertos cuerpos que habitan la ciudad y que normalmente no están tan reconocidos o abordados desde la academia. Entonces creo que es un capítulo que va a ser muy valioso para seguir ampliando la perspectiva de cómo podemos ir observando nuestros entornos construidos, pero también cómo desde la arquitectura podemos ejercer otras maneras o ejercer la práctica arquitectónica desde otras miradas. Hola, gracias Cami. Pues nada, yo igual, inicio igual que siempre, como muy emocionada del invitado que tenemos hoy. A mí personalmente me interpela mucho el tema y creo que es algo que desde hace tiempo queríamos hablar, pero que de alguna manera no sabíamos con quién, y el hecho de que nuestro invitado haya levantado la mano y que justo se dé ahorita en el mes de junio y así, como que creo que a veces la vida tiene maneras de hacer las cosas cuando tienen que pasar, ¿no? Entonces, pues tenemos un invitado, Luis Serra, que nos escribió desde Costa Rica. Entonces también eso nos pone muy contentas que también en Latinoamérica pues nos estamos escuchando. Y es que, no sé, creo que a veces muchos de los podcasts luego son más del norte y así, entonces como que ya empezamos a hacer una comunidad ahí muy linda. Entonces, pues bienvenido, Luis, me da muchísimo gusto tenerte aquí, me declaro fan de lo que haces, y también como Camila y yo nos al principio le dijimos, ¿no? Como nos declaramos muy ignorantes de ciertas cosas, entonces estamos en este capítulo muy abiertas a aprender, a escuchar. Y pues nada, bienvenido Luis, y por favor, pues preséntate como te gustaría que nuestra audiencia te conozca. Ay, hola a todos, espero que estén muy bien, las personas que nos están escuchando. Primero que todo, agradecerles, chicas, por aceptar la invitación, eh, por el espaciecito. Yo estoy muy feliz de poder compartir acá un poquito del proceso que hemos trabajado acá en Costa Rica. Bueno, mi nombre es Luis Rojas Serra, todo el mundo me dice Luis Serra. Bueno, a mí me gusta presentarme de la siguiente manera. Acá en Costa Rica, a las homosexuales nos dicen playos. Es un poco de manera despectiva. Sin embargo, bueno, lo hemos resignificado un montón. Entonces, a mí me gusta identificarme como playo rural. Yo tuve el privilegio de emigrar a la capital, acá en Costa Rica, para estudiar mis estudios formales universitarios superiores. Tuve el privilegio de estudiar arquitectura, ¿verdad? Que sabemos que es una carrera bien elitista. Y por lo menos aquí en Costa Rica es bastante difícil estudiar y mantenerse dentro de la carrera. Y bueno, hoy más actualmente, también tengo el privilegio de trabajar en la academia en investigación. Trabajo para un centro de investigación de una universidad pública que se llama la UNED, acá en Costa Rica, y es el centro de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales. Ahí desarrollamos un proyectito de investigación que tiene que ver con digamos que el eje transversal es como espacio público y diversidad sexual. Sin embargo, ahorita mi proceso de exploración y todo lo que he venido tratando de construir, ahorita en este momento estoy muy centrado como en temas de archivo, de memoria y patrimonio queer, ¿verdad? Que es relacionado. Es un proceso como de exploración mucho de la ciudad, ¿verdad? Como de todos estos archivitos que están dentro de la ciudad que hablan de la existencia de personas sexodisidentes históricamente, ¿verdad? Como desde una perspectiva histórica.
Y bueno, pero también hay algo que me gustaría agregar en la presentación. Soy una persona cero positiva, que eso también, pues, creo que lo atraviesa mucho mi trabajo, ¿verdad? Como ese privilegio de poder, bueno, pienso que ya uno como persona queer haber sobrevivido al sistema educativo formal ya es un privilegio, pero también como persona cero positiva, ¿verdad? Poder tener este privilegio, este trabajo donde históricamente no se nos reconoce en general a las personas queer y a las personas seropositivas como productoras de nuestro propio conocimiento, ¿verdad? Por lo general siempre somos como la patología, ¿verdad? Siempre somos como las que se nos investiga y porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De poder decir, bueno, no, también podemos hacer nuestras propias investigaciones y decidir sobre qué queremos hablar, ¿verdad? Con autonomía. Entonces, bueno, eso es muy importante también para mí. Creo que se permea mucho mi práctica profesional. Y lo otro también que es muy importante y me gustaría compartirlo con las personas que están escuchando es que participo en la comunidad de Ballroom acá en Costa Rica. Entonces, mi nombre de Ballroom es Perro Ivanchi, por eso también así en redes sociales es como aparezco. Y ahorita soy 007, ¿verdad? No tengo una familia específicamente formal dentro de la estructura de Ballroom, ¿verdad? Pero nada, me encanta el espacio, creo que ha sido un espacio muy, para mí, reivindicativo de celebrar muchas cosas que en mi infancia y en mi juventud no pude, precisamente por vivir en una zona rural, ¿verdad? Donde se me castigaba mucho, donde había mucha restricción, mucha desvalidación. Eso no ha cambiado tanto, pero bueno, de donde viene la desvalidación es lo que ha cambiado, ¿verdad? Pero básicamente a mí me tocó, tal vez por mi generación, yo tengo casi 40 años, que sí vivieron como un proceso de ruralidad muy particular, ¿verdad? Donde básicamente era como la loquita del pueblo, era un chiste para el pueblo. Sí, entonces creo que eso también marca mucho mi práctica profesional, ¿verdad? Como reconocer de dónde vengo, esas violencias que había recibido por venir de ese lugar. Entonces creo que ahí Ballroom me ha dado un espacio como para reivindicar y celebrar esa infancia, que fue una infancia muy sola, ¿verdad? Que no tuve muchos espacios y oportunidades como para, sí, espacios seguros, para poder Ujú. vivir y explorar mi queerness, ¿verdad? O mi feminidad, mi furia, mi ternura, todas estas cosas que hoy ya con 40 años me estoy aprendiendo a cuestionar y que creo que marcan mucho también mi práctica profesional. Pero bueno, un poquito por ahí. Entonces, bueno, básicamente es como que amo Ballroom y quería hablar un poco de lo bonito que ha sido Ballroom para mí también. Ujú. Con todo lo que nos platica, bueno, muchas gracias por compartirlo, pero también me surgen muchas dudas, pero siempre la primera duda o la primera pregunta con la que iniciamos es ya la como de cajón en el podcast, entonces no puedo no hacerla, que es si te consideras arquitecto. Respuesta rápida. Sí. Ok. Sin embargo, sí podría hablar mucho sobre eso porque, a ver, creo que las personas queer, la mayor discriminación que sufrimos o la homofobia más, así, para mí, latente, es la desvalidación constante y esa validación puede venir de muchos lugares. Creo que ahora les conté, ¿verdad? Antes de empezar la grabación, se le cuestiona mucho a una persona queer, se le cuestiona, se le desvalida constantemente, como sistemáticamente. Yo hoy, ahorita, podría decir que sí, me siento arquitecto. Sin embargo, en el proceso no lo he tenido tan claro y ha sido muy doloroso. Porque mucha de esa desvelación, ese cuestionamiento vino del propio gremio, por ejemplo. Y en un contexto donde yo era estudiante de arquitectura, con menos edad, ¿verdad? No quiero, voy a tratar de replantearlo porque no quiero sonar como adultocentrista, pero bueno, sí, sin embargo, sí, ¿verdad? 20 añitos, o sea, estando en la U y que ese cuestionamiento viniera de los profes. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo tuve un a ver, yo tuve muchos inconvenientes en la universidad donde yo estudié, porque mi lectura en el campus universitario era como el de una loquita, ¿verdad? Es como ahí viene la loca, ¿verdad? Y esto los profes también. Yo tuve una vez un profesor de taller de diseño 11, lo recuerdo así súper bien, que en clases le no me volvía a ver a la cara, no me daba la cara, ¿saben? En clases, ¿verdad? Vean como la pedagogía tan violenta Ujú. y además le decía en un momento le dijo, repartió las notas, había entrega, me acuerdo, todos entregamos el proyecto, ¿verdad? La típica entrega de arquitectura, ¿verdad? Todo el mundo llega a poner los planos, poner la maquetita
Pasa la entrega, él da las notas y va uno por uno en la clase diciendo los nombres de todos mis compañeros y compañeros. Y bla, bla, tanto, ¿verdad? Termina y no me menciona a mí. Y después se vuelve y le dice, ya dije todas las notas. Y yo todavía le digo, profe, falta la mía, no me mencionó. Y él sin volverme a ver a la cara, le dice, alguien le puede decir a él que él no tiene que estar estudiando arquitectura. Wow. Así. Yo en ese momento salí llorando, o sea, yo salí llorando y yo me acuerdo que yo bajé la rampa, porque bueno, era una rampa en la universidad donde yo estudiaba, bajé la rampa estudiando y yo llegué ya llorando a mi casa, porque además, bueno, esto no lo dije, pero lo voy a decir, era la tercera vez que estaba llevando taller de diseño con él, porque él ya me había dejado 3 veces. Yo no entendía, Sí. hasta ese momento caí en razón y que, claro, este señor fuertemente su homofobia no lo está dejando. Pero yo en ese momento no tenía estas herramientas ni lo entendía de esa manera, ¿verdad? Para mí me sentía demasiado mal. Entonces viene desde ahí y vieras que ha sido una lucha y un proceso y yo hoy le digo, sí, me siento arquitecto, soy arquitecto, pero también tiene que ver como de un lugar de resistencia y como reivindicarme, porque toda mi historia de vida ha sido lo contrario, ha sido un montón de gente, colegas diciéndome, usted no es arquitecto, deje de estar haciendo eso, a nadie le interesan esos temas. Creo que ahora les conté, ¿verdad? Como tu propio profe, lo primero que te va a decir es como, no hagas eso porque no vas a conseguir trabajo. O sea, Ujú. ese fue el consejo de un profe que iba a ser tutor mío en algún momento de mi proceso de tesis. Entonces, por eso les digo, no siempre fue así. Yo hoy creo que también me reivindico un montón, ¿verdad? Entiendo que la arquitectura son otros entregables también, ¿verdad? Que no es la práctica que tenemos asociada comúnmente, estereotipada a la arquitectura, sino que hay otras formas de hacer arquitectura también. Y creo que la contribución epistémica en un proceso de investigación también es importante para el quehacer de arquitectura. Y no dejarlo de tal lado, ¿verdad? Porque no sé cómo estará en México, pero aquí no hay práctica de investigación. La mayoría de las escuelas de arquitectura no, a ver, no pagan muy bien, pagan bastante mal, ¿verdad? Son trabajos bastante explotados desde la docencia, sobre todo en universidades privadas, y creo que esto hay que decirlo, ¿verdad? Aquí son las públicas las que hacen investigación, sin embargo, son muy pocas, ¿verdad? De las públicas que dan arquitectura son dos. El resto son universidades privadas y estamos hablando de que no pagan por investigar y no hacen investigación y no hacen extensión social, ¿verdad? Ujú. Tienen una lógica liberal muy fuerte que también y tienen una pedagogía muy violenta, ¿verdad? Como Sí. muy competitiva porque están ancladas a esta lógica liberal. Y bueno, por ahí, no sé si, perdón si me extendí demasiado, me fui, pero esto, me parece muy violento, digamos, la forma en la que estamos diciéndole a las personas, aprendamos a hacer arquitectura. Entonces, encontrar como esos espacios de fuga o ruptura, llámelo como ustedes quieran, de decirle al estudiante, puedes hacerlo de manera distinta. Y hay otras temáticas que sí se pueden hacer en arquitectura, pero, pero cuesta y además quiero hacer este énfasis en particular porque yo no tenía las herramientas emocionales. Entonces también creo que por Sí. muchos momentos pasé por lugares de mucha depresión, de sentirme solo, ¿verdad? De no sentir como ese acuerpamiento de ese gremio que uno podría decir, ay, sí, estoy en una comunidad de arquitectos, voy a ir al colegio, ¿verdad? En el mismo colegio me han dicho, no sos grato acá, ¿verdad? Porque, a ver, ir al colegio y decirle, "Ay, ustedes son homofóbicos, ¿verdad? Son machistas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en la junta, yo participé un año en la junta directiva del Colegio de Arquitectos de aquí de este país? Y me dijeron, no más, gracias, porque les dije, o sea, como en la junta, en una reunión de la junta, se dejan decir un montón de chistes misóginos, machistas, ¿verdad? Y de repente sale también un chiste de que, no sé si ustedes en México lo han escuchado, pero esta broma de que una persona, un hombre específicamente, no es suficientemente hombre para estudiar ingeniería, pero tampoco lo suficientemente mujer para estudiar diseño de interiores, entonces estudia arquitectura. Ujú. Esa Sí, broma en una reunión de una junta directiva de un colegio, o sea, no, yo no estaba de acuerdo y no estar de acuerdo en ese contexto me valió decirme, gracias, no es más acá porque sos conflictivo y, sí, claro, y eso es muy peligroso, sobre todo en una estructura organizacional que en teoría nos representa a todos. claro. No, sí, la verdad es que creo que escucho tu historia y también, o sea, como que en la universidad no, tal vez no tenía yo tampoco como ciertas herramientas para notar algo, pero sabes que hay algo raro y ahora ya lo ves en retrospectiva, pero claro que la arquitectura
pues no es sorpresa, ¿no? O sea, no voy a decir nada que no se sepa, pero creo que pues, sí, el mismo patriarcado que con la que se ejerce, pues, se ve reflejado en los proyectos que se eligen, los que se Ujú. ocultan, la manera en la que se espera que un alumno hombre se vea en una escuela de arquitectura, que represente como todos esos valores patriarcales, ¿no? O sea, y que también en la práctica es justo, como es una práctica muy violenta, muy, masculinizada, diría yo, y que a veces, pues, es muy complicado, ¿no? Incluso ahorita, pues, con toda estas también resistencias que hacemos las mujeres, de tratar de practicar la arquitectura desde otro lugar, desde los afectos y así, pero siempre, o sea, sí hay como hay una no sé, es difícil, ¿no? O sea, como y ahora creo que las cosas han cambiado y están cambiando, no Ujú. estamos al 100, siguen habiendo violencias o las bromas pasivo-agresivas, ¿no? Eso sí me doy cuenta mucho. Y Sí. justo por eso, Luis, o sea, me gustaría, pensando en que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no están tan familiarizadas como con algunos conceptos que estamos hablando, me gustaría que tomáramos unos minutos nada más como para explicar ciertos conceptos y podamos como que vamos a hablar de arquitectura y de urbanismo, pero Ujú. también al mismo tiempo creo que es una oportunidad de hablar y que nuestra audiencia pueda conocer ciertos conceptos sobre todo como de algunas disidencias sexuales, ¿no? Entonces, la primera pregunta tal vez es, ¿qué es ser queer? ¿Qué es ser cero positivo? ¿Cuáles son las disidencias sexuales, no? O sea, si nos pudieras como tal vez regresar y explicar esos conceptos y ya de ahí nos arrancamos como para ver cómo eso impacta en la manera en la que nos enseñan arquitectura y vivimos los espacios construidos, ¿va? Claro, sí, sí, de fijo. Hay una, a ver, podría contarlo de diferentes maneras. Creo que voy a tomar un poquito de cada cosa, era como para tratar de construirlo, porque sí es un concepto bien complejo y tiene muchos frentes, ¿verdad? Y depende de ese frente. A ver, lo LGBTIQ, ¿verdad? Que creo que está mucho más visible ahorita, es anacrónico. Yo tengo un cuestionamiento, y esto es mío personal, y que tiene que ver con mi proceso, como yo he tratado de venir construyendo mi posible marco teórico, ¿verdad? Lo que he tratado de construir. Desde ahí lo primero que voy a decir es que yo he tratado de alimentarme mucho de los transfeminismos y la teoría queer. Y ahorita tal vez podemos hablar de eso. Y he hecho un esfuerzo, he tratado de hacer el esfuerzo, no sé si lo he hecho bien, pero ahí voy, de tratar de desplazar ciertas nociones conceptuales que en esos dos mundos, ¿verdad? Epistémicos existen, Ujú, desplazarlos a la teoría, a la arquitectura, al marco teórico arquitectónico, ¿verdad? Porque a mí habían cosas que no me resuenan. Y voy a dar un ejemplo muy específico. El cuido. Los feminismos en general y los transfeminismos hablan un montón de la economía del cuidado y la importancia de la economía del cuidado y el enfoque que debería tener en la economía del cuidado. Sin embargo, cuando a mí me enseñan arquitectura, ¿verdad? Que tiene que ver también de la generación a la que yo pertenezco, ¿verdad? Y la forma en la que siguen haciendo, no me hablan de esa perspectiva cuando uno diseña, ¿verdad? Al ujú, contrario, la universidad por lo general, o los estudios que yo tuve fue el diseño debería enfocarse desde un enfoque liberal, de productividad, de cómo hacemos los espacios más productivos, sea un espacio urbano, sea un espacio privado como una vivienda, ese es el enfoque. Pero entonces yo digo, o sea, para tratar de, ¿verdad? Como complejizando, la parte del cuidado no solo termina en ese enfoque epistémico, como yo estoy pensando el espacio, ¿verdad? Porque además los pensamos los espacios de manera muy binaria, dicotómica y de manera muy jerárquica, que para mí ahí la teoría queer viene como a descolocar esas nociones. O sea, ¿por qué pensamos todo de manera jerárquica? ¿Por qué tiene que haber un espacio principal? Y la ujú, mayoría del tiempo, cuando diseñamos esos espacios de manera jerárquica, los mejores espacios los diseñamos en función de la persona proveedora, porque siempre estamos bajo un enfoque liberal. Y esa persona ujú, proveedora es la que va a pagar el diseño, básicamente. ujú, Entonces, a esa persona es la que se le dan los mejores espacios y olvidamos que existen, probablemente, digamos, si lo pensamos, existen un montón de personas más que van a habitar ese espacio y que también le aportan a ese espacio de otros lugares, ¿verdad? Lo tengo muy claro con la economía del cuidado, ¿verdad? Un enfoque, por ejemplo, en todos los espacios hay una persona, hay un cuerpo que por lo general es un cuerpo feminizado, ujú, una lectura que es la persona sobre la que va a recargar el cuidado. Entonces, digamos, no pensamos un espacio cuando lo diseñamos en cómo hacemos para que esta persona en sus funciones diarias, ¿verdad? En sus labores diarias de cuidado, puedan reducirse para que tenga más tiempo esa persona, porque aquí parto de que la mayor desigualdad es el tiempo, para que esa persona ujú, pueda tener ujú. más tiempo para
hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Para su propio, para ella misma, esa misma persona. Entonces, pero después me voy a la parte, porque también es parte de la exploración que he podido tener un poquito, a la parte legal, jurídica, porque Mm, vivimos en una sociedad altamente jurídica. Que después yo aquí hago el conecte con la participación ciudadana, ¿verdad? Porque uno de mis cuestionamientos es por qué hablamos de participación ciudadana cuando todos los instrumentos jurídicos que giran alrededor de esta noción son altamente técnicos y la sí. gente no tiene por qué saber esos tecnicismos, ¿verdad? Casi que cualquier proceso participativo, bueno, cualquier cosa en esta vida tendría que tener una persona abogada para que le guíe. Pero Ujú, igual los procesos participativos, yo decía, porque hablamos de participación, hablamos de autonomía, ¿verdad? Hablamos de talleres participativos y todo esto, cuando realmente todo es altamente jurídico y eso más bien distancia a la persona y no le permite tomar decisiones claras en términos, ahora sí, ¿verdad? Como desde una perspectiva urbana, de eso, decisiones sobre sobre lo urbano, sobre el espacio que está habitando esa persona cotidianamente. Entonces, bueno, me voy ahí y también veo, esto, no existen estos desplazamientos que te vengo diciendo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a la ley de, aquí está la institución pública, se llama Limbo, ¿verdad? Que es el Instituto de Vivienda y Urbanismo, que es la que se encarga como de toda esta parte de la gestión institucional. Y me voy a, digamos, a un reglamento y veo que, por ejemplo, en un reglamento de condominios, uno ve áreas comunes. Área común, bajo esta lógica liberal, básicamente es el residuo del espacio de un condominio. Entonces, al final tenemos esos condominios con 300 casas exactamente igual, ¿verdad? Todas tipologías idénticas. Y por allá tenemos un espacio chiquitito, así, que es lo que sobró, ¿verdad? De todo. Y ese es el espacio del área común. Pero Ujú, yo estoy leyendo la teoría transfeminista, en los feminismos, ¿verdad? Que el cuido y el área común o las áreas comunes, ¿verdad? No sé, se me viene a la mente una Silvia Ferreira tiene un montón que decir de área de espacios comunes, ¿verdad? Y que el espacio común es un concepto mucho más amplio, y no es un concepto jurídico de dos reglones que están insertados en una ley, y yo digo, no están dialogando, no están dialogando. Y hablo ahorita de género porque fue, y esto es importante también creo, lo que a mí me introdujo, yo tuve un proceso muy autodidacta, fueron las teorías feministas y transfeministas. O sea, fue el feminismo el que a mí me llevó a poder decir, ah, sí se puede, y ahora sí puedo hablar de lo queer, porque entonces encuentro en lo queer esa otra particularidad. O sea, entonces si nos vamos a espacios comunes, ¿qué es lo que las personas queer hemos construido como espacios comunes que para mí debería estar reflejado no solo en la forma de hacer diseño y pensarlo, sino también en la parte jurídica, y que claramente no existe en ninguna de las dos? ujú, Cuando diseñamos no pensamos en cómo las personas queer estamos, por ejemplo, desarrollando este enfoque de queer. ujú, Pero yo hablo mucho de cuido porque ha sido claramente el enfoque con el que me he puesto para abordar estas temáticas, ¿verdad? Entonces he tenido el privilegio de acercarme a población trans, entonces lo he hecho desde el enfoque de cuido, ¿verdad? ¿Qué estrategias de cuido? Cuando me he acercado a población seropositiva, lo he hecho desde el cuido también. Bueno, entonces está como todo esto, y después viene toda esta parte de este otro enfoque, de este anacrónico que les decía, el LGBT, que yo a nivel teórico tengo un conflicto porque esa perspectiva es muy clínica y es muy patologizante. Y yo me creo y quiero reconocerme como no una patología únicamente, ¿verdad? Que no es el centro de mi vida. Por ejemplo, ujú. cuando yo digo cero positivo, es que hablo que soy una persona que vivo con VIH, ¿verdad? No hago el VIH el centro de mi vida tampoco, no quiero que eso sea una patología, pero claramente es importante porque me atraviesa el cuerpo, ¿verdad? De mi vivencia. Entonces, como que toda esta terminología a mí me genera como ronchita también, ¿verdad? Y Sí. además, porque además, ¿quiénes son las personas que han posicionado esa visión tan patologizante? Entonces, cuando yo me pongo a pensar es, ay, es que viene del norte, y Sí. viene de Europa, y viene La de misma ciertos palabra lugares, queer, ¿no? Ujú. ajá, y viene de ciertos lugares muy jerárquicos, y yo, entonces, bueno, aquí también hay otra cosa, ¿verdad? Que me incomoda. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de queer con C, como para tratar de ir desconstruyendo estos, ¿verdad? Hasta violencia epistémica, ¿verdad? Que viene, que es muy imperialista, ¿verdad? Que viene de otras latitudes y que me dice que es la forma correcta de pensar las cosas. Y lo LGBT también, ¿verdad? Esto me genera, entonces yo digo, bueno, queer. Queer en mi caso en particular, yo lo utilizo porque también ha tenido un montón de enfoques, ¿verdad? Pero Ujú, no vale ahorita la pena decir cuántos enfoques ha tenido, ¿verdad? Porque hay gente que lo ha exteriorizado, ¿verdad? Entonces, bueno. Yo
queer lo uso como una categoría para hablar de todos estos cuerpos y todas estas personas y sobre todo de todos estos afectos que las personas LGBTIQ+ y todo, ¿verdad? Desarrollamos cuando nos vinculamos, en mi caso, con el espacio urbano, que ha sido como el principal espacio que he podido, ¿verdad? Que investigo y que estoy explorando en mi proceso constantemente. Entonces, cuando hablo de categoría queer, me refiero a todas estas personas que desde otro enfoque, ¿verdad? Se le dice sexo disidentes también. Hay otro enfoque que tiene que ver con más de la ciudadanía, que es ciudadanía sexualmente diversa, ¿verdad? Pero también eso para mí lo encasilla mucho en un enfoque jurídico, ¿verdad? Entonces, de quienes podrían ser llamados ciudadanos y quienes no. Y que ese enfoque también a veces, ¿verdad? Tengo como todos estos constantes siempre cuestionamientos, ¿verdad? De, bueno, de dónde me enfoco y cómo me llamo. Pero para mí, ¿verdad? En mi proceso, que algunos me generan ronchita, ¿verdad? Algunos digo, no, es que no va por ahí, porque igual se sigue, es una categoría muy rígida y de repente funciona muy bien para ciertas, ¿verdad? Clases sociales, pero no para todos por igual. Entonces, de ahí un poquito, yo he venido y ahorita hablo de queer como esta gran categoría, pero básicamente es eso. Y cero positivos es personas que viven con VIH. Creo que, o sea, me da mucho gusto escuchar eso también porque he escuchado desde, o sea, también desde mi ignorancia, pero mi curiosidad, eh, he escuchado varias veces cómo es buscar mucho salirse de las categorías porque categorizar ya es una práctica bastante neoliberal. O sea, dividir todo en cajitas para que podamos funcionar de manera productiva en la sociedad en que nos encontramos. Eh, entonces, creo que me da gusto poder traer aquí en este momento, como que traigas a la conversación en este momento, como tratar de ir saliendo de esas categorías, desconstruyendo también la manera que nosotros entendemos epistemológicamente la vida. Y me gustaría tal vez ahora ir yendo hacia, no, sé que en algún momento vamos a ir hablando de tu trayectoria, pero pensando en esta deconstrucción y otras maneras de entender cómo vemos la sociedad. ¿Cómo eso se vincula con la pedagogía? Porque creo que entiendo que es una práctica muy importante en tu quehacer. Entonces, la pedagogía también es crucial para ir perpetuando la idea de categorías y la idea de cajitas y la idea de clasificar todo como de manera más categórica. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces, ¿de qué manera toda tu experiencia o como todas estas experiencias que te han atravesado van desencadenando en cuestionar la misma pedagogía y cómo lo vas desarrollando hoy en tus ejercicios cotidianos? Creo que tiene, bueno, está para mí muy relacionado a mi experiencia de vida, claramente, ¿verdad? Yo, o sea, hoy tengo el privilegio de ser docente, sin embargo, fui estudiante en algún momento. Y tiene que ver con mi experiencia, o sea, lo conversamos un poquito ahora. Mi experiencia como estudiante fue bastante desafortunada, ¿verdad? Yo no desearía como que nadie, creo que ninguna persona tiene que pasar por ese lugar, ¿verdad? Como hoy, otra vez volvemos a lo mismo, hoy tengo las herramientas y puedo decirlo, sí, es una lógica muy liberal, es una lógica muy violenta, o sea, estamos insertando a los estudiantes y nosotros fuimos también parte de eso, ¿verdad? En lógicas muy competitivas. Creo que ahorita una de las grandes eh, vacíos que tiene la universidad bajo esta lógica liberal es que no hay espacio para el error. Y esto es algo que creo que tenemos que estar cuestionando mucho, sobre todo las personas que estamos en docencia, ¿verdad? ¿Por qué no estamos permitiendo que el estudiante se equivoque? ¿Por qué le estamos exigiendo al estudiante constantemente que se esté comparando con otra persona, ¿verdad? Que no le permita disfrutar su propio proceso y decir, bueno, que es mi proceso y lo llevo a mi ritmo, y, ¿verdad? Sino que siempre hay como estos estándares. Yo me cuestiono mucho ahorita, por ejemplo, por qué en las universidades seguimos insistiendo de darle un premio al mejor promedio de la universidad. O sea, ¿qué es ese mensaje que le estamos diciendo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto salirnos de esas jerarquías? O sea, Ujú, ¿qué estoy diciendo yo al resto de estudiantes que no ganaron ese titulito, ese certificado de ser el mejor promedio de un cuatrimestre en una universidad? ujú. ¿Y qué está pasando con esos mejores promedios? ¿Qué está pasando cuando salen de la universidad? ¿Cuáles son sus trayectorias? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Realmente eran las personas, verdad?
porque está muy atrasado por esta noción de lo que creemos que es éxito dentro de la universidad, ¿verdad? Yo lo tenía clarísimo cuando estaba estudiando, ¿verdad? Como que yo pensaba que salir de la universidad era automáticamente, ojo mi ingenuidad, ¿verdad? Y en aquel momento, ¿verdad? Con 25 añitos recién saliendo de la universidad diciendo, ay, sí, voy a estudiar, voy a irme un año y medio, 2 años, según yo, ¿verdad? En mi cabeza, a trabajar en una oficina de arquitectura, mientras uno gana ahí, me hago algunos clientes, ojo, me hago algunos clientes, porque así habla con terminología liberal sumamente, ¿verdad? También como, Sí, porque todas, yo eran creo, todas. clientes, eran usuarios. Entonces, mientras me hago unos clientes y mi cartera de clientes, y después ya empiezo a hacer, y yo decía así, después ya solo que la casa de $1 millón, que en la playa, y voy a salir en una revista, y uno está insertado en esa lógica, y uno lo ve en ese momento como que esa es la trayectoria correcta. Sí. Y esto, bueno, volviendo al tema del error, no, y en toda esta lógica no hay espacio para el error, no hay espacio para equivocarse. Para, para la pausa tampoco. Los ritmos liberales son, la productividad es un ritmo muy violento, ¿verdad? Es como constantemente uno tiene que estar produciendo, 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 como que no hay un momento. Yo me siento muy feliz, la verdad, lo quiero compartir cuando mis estudiantes me dicen, profe, es que su curso es como una pausa. Y yo digo, "Ay, sí, es que eso es exactamente lo que me gustaría de que ustedes se lleven de este curso. Ujú. No es la materia, yo soy el profe ahorita de historia, base de la carrera de arquitectura, de una universidad acá privada, pero eso, no es tanto todo lo que enseñaron de historia, que probablemente algo espero se lleven algo, ¿verdad? También, sino es eso, como que puedan decir, es una pausa, porque lo primero que les indico es que no están compitiendo. Esto no es un espacio para competir. No vengan aquí a fijarse en los procesos de las demás personas, no se estén comparando. Ya solo eso hace un gran cambio. Pero claro, llegar a eso, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No ha sido una trayectoria, no ha sido una trayectoria que yo tuviera clara, ¿verdad? Me ha costado construirla, esa visión. Y lo mismo un poquito, ¿verdad? Y en algunos momentos de ese proceso me he sentido solo. Entonces, encontrarse con gente, ir articulando, ¿verdad? Que tiene una visión de la pedagogía distinta, Ujú. es bastante, para mí, es como ir construyendo una pequeña red, ¿verdad? De sentirse, bueno, es que hay más gente con la que uno puede sostenerse, con la que uno puede compartir. Y en mi caso en particular, quisiera también agregarle a toda esta conversación que lo que ha hecho para mí tener un enfoque distinto pedagógicamente ha sido acercarme a la práctica artística. O sea, hay herramientas dentro de la práctica artística, y específicamente estoy hablando de la mediación y la curaduría, que yo he jalado, igual ahora como les explicaba, ¿verdad? Con la parte del marco teórico, así como he tratado de desplazar nociones conceptuales a la arquitectura, he tratado de desplazar metodologías y herramientas de investigación que son de otras disciplinas que a mí me han salvado, y lo digo así, me han salvado porque en la arquitectura no lo encontré. En la arquitectura lo que encontré fue una pared, ¿verdad? No puede hacer esto. Ujú. No puede hacer esto y no sabemos hacerlo. Y un poco lo que les decía ahora, ¿verdad? Profesores que ni siquiera tienen como este nivel de decir, bueno, ok, no sé el tema, pero voy a tratar de guiarlo, ¿verdad? O sea, como, pero sí sé de metodología, digamos, o sí sé de herramientas de investigación, voy a tratar de guiar a esta persona. No, es un rotundo no, ¿verdad? Y las razones, mil cosas, probablemente homofobia ¿verdad? Lesbotransfobia, un montón de cosas. Ujú. Entonces, esas herramientas, esas metodologías, las he encontrado en el espacio artístico, ¿verdad? Que, sí, básicamente la mediación, la curaduría. ¿Por qué? Porque lo ven como un ejercicio de guía de un proceso, de un acompañamiento. Y yo sé que esto también hay otras posturas teóricas desde la pedagogía, ahora sí más tradicional, que también lo hablan, pero bueno, yo en mi trayecto lo encontré desde las prácticas artísticas y fue muy refrescante poder decir, bueno, sí, es que hay otras formas de enseñar que son más horizontales. Ujú. Porque además yo no soy, y esto lo veo yo ahora, no solo en mi práctica profesional, o sea, yo no soy una máquina que está produciendo una investigación, ¿verdad? Yo no soy un software ahí, yo no soy una inteligencia artificial que está investigando, yo soy una persona con afectos, con emociones que me atraviesan. Además, yo a veces una entrevista es muy dolorosa, porque las historias de las personas queer que, digamos, en parte del proceso hemos tratado como de ir recogiendo esas historias, de esas experiencias de vida urbana de esas personas en el espacio público, son muy dolorosas porque están cargadas de violencia, de desigualdad, de expulsión.
Entonces, a veces esos procesos también son muy dolorosos. Y yo digo, bueno, eso también es bastante doloroso estar constantemente, ¿verdad?, revisitando todas estas memorias de dolor, ¿verdad?, de violencia. Entonces, eso me afecta a mí como investigador. Igual la docencia. Yo no soy un objeto ahí que está bien y está nada más como enseñando. Soy una persona. Y también entender que mis estudiantes son personas. Entonces, que la docencia está atravesada por un montón de afectos. Ujú, Y entenderlo, a ver, no les puedo decir, y me encantaría, pero no les puedo decir como la trayectoria correcta que hay que seguir, pero creo que para mí ujú, fue vital el cuestionamiento. Sí. Por entenderlo, solo el hecho de poder reconocerlo me permite eso, cuestionarme y preguntarme cómo puedo intentar hacerlo diferente. Y igual por lo mismo, y que ese proceso esté lleno de errores, todo bien, pero de eso se trata, de ir probando, ir probando. Yo ahorita tengo 10 años de dar docencia y hasta ahorita me siento ya un poquito como, oye, ya, ahora sí, como que ya no, ¿verdad? Porque antes a mí me daba demasiada ansiedad, el primer día de clases me daba demasiada ansiedad, yo decía, va a estar bien, no va a salir mal, les voy a caer bien, o sea, hasta esas cosas que yo creo que la docencia ni se habla, esa preocupación que tiene uno como profe, decir, les voy a caer bien, les voy a caer mal, será que no sé qué, será que les voy a, ¿verdad? Y uno como profe queer también, porque claramente yo milito mucho desde la pedagogía, que esa es otra cosa que también me he encontrado en el proceso, la pedagogía militante, que, ujú, digamos, las poblaciones afro, las poblaciones indígenas, originarias, hablan mucho de esto de la pedagogía militante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas personas docentes afrodescendientes hay? ¿Cuántas personas docentes de pueblos originarios hay dando clases sobre sus propios conocimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto me resonaba mucho, claramente, ¿verdad? Con todo esto que les decía, ¿cuántas personas seropositivas hay dando docencia abiertamente, visibles? En arquitectura, además, ¿verdad? ujú, Y no se trata de ser primero, ¿verdad? Porque no hay que caer en esta lógica jerárquica, ¿verdad? No es una competencia, sino es la importancia de la visibilidad, realmente, ujú. desde el lugar. Entonces, eso solo digo porque el primer día de clase yo lo primero que hago es decirle, chicos, soy una persona queer, soy playo rural, soy esto, y eso es importante para mí porque quiero que ustedes sepan que la persona que les va a guiar este proceso en los próximos meses es esta persona. Ujú. ¿Y cómo lo han recibido los estudiantes? Digo, ya es otras generaciones, pero Sí. Vieras que estoy muy contento. Justo esta semana estaba conversando con un amigo muy cercano que tengo que me sentía muy contento porque últimamente he notado que hay mucho más, ya no es un tema. Yo ujú, me acuerdo en los primeros años de docencia tener estudiantes muy resistentes, muy resistentes. Hay una parte de mi proceso, en algún momento yo me interesaba como el tema del cruising, que es la apropiación del espacio público para tener prácticas sexuales, ujú, específicamente entre hombres, ¿verdad? Porque cruising es como el anglicismo. Sin embargo, está el concepto en español que es cancaneo, que es para cualquier identidad y cualquier orientación sexual. O sea, todo el mundo en algún momento ha tenido prácticas sexuales en espacio público, o es un fetiche, o es una idea ahí vaga que está en la mente, pero bueno, es algo es más común de lo que uno cree. Pero en inglés se usa cruising para referirse a esa práctica entre hombres. Entonces, bueno, he desarrollado parte de mi investigación. En algún momento fue también explorar el tema del cruising y también hicimos mapas, ¿verdad? Y el fanzine, y bueno, entonces, cuando los mapas empezaron a publicar y salió el fanzine y todo esto, los estudiantes se dieron cuenta. Y a mí me mandaron a llamar, o sea, como, hey, la dirección de la carrera de la universidad, ¿verdad? Entonces yo ahí al frente de la directora de carrera, entonces vea, es que pasó esto, o sea, sus estudiantes están quejando. Y había un email de un estudiante diciendo que él no quería que un profesor que promovía el sexo en espacio público le diera clases a él. ah, Entonces sí, sí he tenido un montón. Eso ha ido bajando, ya no es tan intenso como antes, pero hubo un momento en el que yo me cuidaba un montón también en términos de qué es lo que decía y qué es lo que no, ¿verdad? Como cuidar las palabras y qué estaba compartiendo en redes sociales también mucho, ¿verdad? Con esta idea de que, bueno, sí, es que ahí los estudiantes pueden ver las cosas y fijo, lo están viendo, ¿verdad? Entonces sí, ha sido todo. Siento que se ha disminuido y ahora lo toman mucho bien. Sin embargo, te puedo decir que la mayoría del tiempo es muy favorable y es muy positivo la reacción y lo agradecen un montón porque, ¿sabes qué agradecen un montón? Agradecen la sinceridad. ujú, Y creo que eso dice mucho de la Academia de Arquitectura. O sea, porque sí, am, yo soy una minoría, o sea, estoy seguro que soy el único profesor que habla de... Entonces, si agradecen esa sinceridad,
yo me vuelvo a cuestionar, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo los demás profes? No estamos siendo sinceros. O sea, ¿cómo, qué es lo que están? No sé, ahí me queda una gran inquietud, ¿verdad? Y como un gran cuestionamiento. O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros espacios? ¿Cómo estamos construyendo esos espacios de pedagogía? ¿Son realmente seguros? Ujú. No, Sí, general. no. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, los estudiantes, no sé si te han ellos mismos traído como proyectos que tengan que ver con género, como con más con teorías queer, o sea, como que también te toca ya recibir eso o crees que todavía está como, o sea, o no te ha tocado de plano. Sí, 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 y eso también ha sido muy bonito, la verdad, la experiencia. De hecho, es muy bonito y a veces siento que la responsabilidad es muy grande y lo digo porque cada vez son más estudiantes de otras carreras que vienen porque tampoco en sus propias carreras lo encuentran, no encuentran ese acompañamiento y esto, di, no sé, me da nervios, lo cuento ahorita como alegría, pero también me da nervios porque di, claramente tampoco yo sé de todo, ¿verdad? O sea, di, soy una persona, tengo mis límites también y aunque me gusta mucho este tema en particular, digamos, de lo queer y el archivo y la ciudad y todo eso. Sí, pero también me siento muy confiado porque tengo muchos años de estarlo explorando, ¿verdad? Y tratar de construir un pensamiento. Lo digo porque el año pasado justo llegó un estudiante de derecho que yo dije, pero yo no sé nada de derecho, ¿verdad? O sea, como, porque no encontraba a nadie en la facultad de derecho y quería hacer su tema sobre población trans. Ujú. Es como, pero es que usted es el único, ¿verdad? Porque bueno, ahí está el otro tema del de la visibilidad, ¿verdad? Ser la profe loca de una universidad visible, es como, es que usted es la única persona visible y es como la... Y al final terminé guiando ese procesito que salió súper bien. Al final yo creo que yo aprendí un montón, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, aquí lo único que yo podría ayudarte, creo, es vinculándolo un poco, lo único derecho que yo sé es de derecho a la ciudad. Era y mi Ya. enfoque jurídico que tengo y podemos hablar de ahí. De hecho fue muy bonito y creo que aprendí un montón con Ale, se llama Ale, por cierto del proceso con él, porque de verdad fue como de hablar de un enfoque jurídico de la ciudad, ¿verdad? Entonces creo que fue súper bonito al final. Yo creo que yo aprendí más un montón también. Y bueno, yo quedo satisfecho con el proceso. Pero sí, sí pasan y pasa este tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Que Y del proceso, este mismo, como, o bueno, voy a preguntar directamente como a el vínculo o el proceso entre pares con otros profesores, cómo es esa situación. O sea, porque una cosa es que, o sea, como docente está el vínculo con las y los estudiantes, pero también con la universidad, que es lo que contabas aquí, que pasó que algunos estudiantes elevaron como alguna solicitud a la coordinación o como el nombre que tenga, pero luego igual está el proceso entre pares. Eh, hace algún momento mencionabas que en general tu proceso de formación fue bastante solitario. Me imagino que este proceso de docente con estos enfoques un poco más desde otras miradas también debe ser un poco solitario, ¿no? sí, en un inicio fue bastante solitario. En la trayectoria he logrado encontrar otras personas que también tienen enfoques pedagógicos y que no solo además eh, fueron un referente, ¿verdad? O sea, que las encontré en la trayectoria de estas personas por el enfoque que tenían y me interesaba, ¿verdad? Y empecé como a referenciar, digamos, yo específicamente, por ejemplo, te puedo mencionar a Marga Sequeira, que es una curadora de acá de Costa Rica, ¿verdad? Que en un inicio yo dije, me gusta el enfoque, ¿verdad? Quiero como referirla, sino que poder conocerle, pero poder empezar ya como un vínculo profesional, entonces ya cercanos y con, ¿verdad? Y con eso que te decía, ir construyendo poquito a poquito como una red. Entonces ya ahora somos más personas y estoy hablando de gente de acá mismo, de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Mm. eso es muy chiva. Y lo chiva que al principio igual también, yo siento que por todo esto lo que hablamos ahora de la lógica liberal y cómo uno se mueve, ¿verdad? Hay un miedo siempre, ¿verdad? Como, ¿será que estoy bien en lo correcto? ¿No? Hay mucha duda, Sí. definitivamente hay mucha duda de que si uno va por lo correcto o no, ¿verdad? Pero también aprender a cuestionar lo que es correcto, ¿verdad? Quiero caer como en esta noción de correcto desde esa perspectiva o quiero seguir tratando de construir a mi ritmo, ¿verdad? Y ahí ver a ver si, qué pasa en el proceso. Porque en un principio, todas estas personas que hoy puedo decir que tenemos temas en particular y que ¿verdad? Nos reconocemos y sabemos que tenemos esta pedagogía y ejercemos la pedagogía de un lugar distinto, que creo que por ahí es mi mayor referencia, ¿verdad?
Perrito también, que es un profe de la UCR, que ahorita gestiona un proyecto muy tuanis, que es el archivo trans de memoria costarricense. Entonces, ve, como encontrarme todas estas personas que son colegas, padres, ¿verdad? Que hacen la pedagogía de otro lugar y eso es para mí el mayor referente, ¿verdad? Que estas personas me están enseñando con su práctica pedagógica cotidiana a que sí se puede hacer de manera distinta. Entonces, es como para mí el mayor referente y poder tenerles, además, son personas cercanas, ¿verdad? Que están aquí, que nos vemos, que participamos de mismos espacios, que estamos. Entonces, eso hasta ahorita ha sido muy bonito en el proceso. En algún momento me generó duda porque yo decía, nadie es de arquitectura, sigo siendo yo la única persona de arquitectura. De repente es alguien de ciencias sociales, antes de danza contemporánea, pero también me he ido entendiendo, y claro, es un poco lo que hablamos, de que esto es estructural y lo atraviesa toda la estructura y todo el sistema educativo, todo como pertenece a esta estructura liberal, jerárquica, binaria, y está atrasada. Entonces tampoco ahora digo, claro, dice obvio, somos esas fuguitas que están empezando a estar en todas estas disciplinas, ¿verdad? Me Oye, encantaría que fuéramos un montón, pero no, creo que para eso falta mucho tiempo. oye, Luis, sí, creo que algo que igual nos pasaba mucho recuerdo una clase que, bueno, más era una plática que dimos Camila y yo como el del tema de cuidados en arquitectura, ¿no? Entonces, como que nos preguntaban mucho, o sea, como que empezamos a hablar justo como de estas relaciones también como con ideas más neoliberales y como que de alguna manera como que los enfrentamos a darse cuenta que las maneras en las que estamos haciendo no son tal vez tan nuestras, ¿no? O tan elegidas y como que, no sé, creo que hubieron muchas dudas, pero dentro de una que nos decían es, ok, ya entendimos, o sea, como que está muy interesante el tema de los cuidados y de dónde viene y por qué lo hacemos como lo hacemos y, pero eso qué tiene que ver con la arquitectura, o sea, como que decían, bueno, ¿cómo hago un proyecto que tenga que ver con los cuidados? Entonces, tal vez la pregunta es, bueno, como que bueno, tu experiencia ha estado mucho en deconstruir ciertos pensamientos desde la teoría, desde una parte más pedagógica, pero ¿cómo se ven este tipo de proyectos, no? O sea, y tal vez también ahí se va deconstruyendo en esto de los otros entregables, porque creo que desde la arquitectura estamos como muy acostumbrados a tratar de materializar en una construcción todo, ¿no? Pero tal vez a veces esta fractura que hablabas o estas resistencias tienen que ver más con procesos participativos o incluso con hacer comunidades y hablar de estos temas. Desde mi punto de vista ya es algo que se construyó desde otro lugar, ¿no? Entonces, cuando nos escribiste también nos habías comentado, por ejemplo, de un recorrido urbano de memoria historiográfica de la memoria queer. Entonces, no sé si nos puedas como enseñar un poco cómo se ven este tipo de proyectos, ¿no? O sea, como que qué salidas son las que pueden llegar a tener y que sí, y también como hasta cuestionar esto que nos decías, ¿no? O sea, tal vez cuando está, y más en eso, en nuestros tiempos cuando estudiamos arquitectura, ¿no? Que, híjole, tal vez quieres proponer o tienes esta inquietud de hacer algo por estas comunidades que son un poquito más ocultadas, que no tienen un espacio digno para hacer. Claro, Entonces, cómo es la misma academia en ese momento te decía, no, vas a hacer lo que nos comentabas, no te puedes graduar haciendo un antro gay, ¿no? Y es como, o sea, mi proyecto no es eso, pero ya aunque fuera eso, ¿por qué no? sí, O sea, entonces, como que nada, me gustaría que nos explicaras un poco más, eso, ¿no? Como, ¿cómo se ven este tipo de proyectos? claro. Tal vez voy a hablar un poquito como lo del cuidado y cómo ha sido el enfoque que hemos tratado de construir nosotros desde el proceso que yo guío, que tengo el privilegio de guiar. Y es que el enfoque del cuidado, a ver, hay claramente, creo que esto, bueno, claramente no, pero todavía creo que hay ya como una, hay un consenso ¿verdad? Más predominante de ir entendiendo el enfoque del cuidado, ¿verdad? Como lo importante. Creo que obviamente el mayor aporte y el más valioso siempre ha sido como de la perspectiva feminista, ¿verdad? O los feminismos en general, ¿verdad? Que es este enfoque del cuidado en general que las mujeres han hecho históricamente, ¿verdad? Y han estado ancladas. Sin embargo, parto de que todas las estructuras son jerárquicas, entonces, y que para que todas las estructuras subsistan, básicamente, ¿verdad? Tal vez no me quiero poner tan teórico, pero se sostienen muchas de estas estructuras por economías de cuidado que son invisibles.
estas economías de cuidado a nivel teórico les han puesto un montón de nombres, ¿verdad? Dependiendo de la persona autora que uno esté leyendo. A mí en particular me gusta mucho el enfoque de Saskia Sassen, ¿verdad? Que es un enfoque que creo que es muy reivindicador, pero habla como de todas estas economías, ¿verdad? Que son de cuerpos feminados, o sea, que de todas estas personas que nos leen como mujeres, básicamente, ¿verdad? Porque esa es la lectura. ¿Y cómo tiene que ver esto con las personas queer? Veamos, generalmente con los playas, por ejemplo. Las personas queer, al no tener una vida normativa, o cis heteronormativa, nos recaen muchas cosas de cuidado que dan por sentado. El cuidado de nuestros adultos mayores, de nuestras familias, probablemente va a recaer sobre las personas queer. ¿Por qué? Porque no nos casamos, no tenemos hijos, entonces ya esa prioridad pasa, ¿verdad? Entonces ya nuestros hermanas y hermanos no se van a hacer cargo del cuidado de nuestros papás, sino que nos va a tocar a nosotros. Y esto es real, ¿verdad? Esto es, Ujú. hay estadísticas, ¿verdad? Donde la gente queer se encarga del cuidado de sus... pero nos podemos poner un poquito, bueno, todo es político, pero nos podríamos poner para politizarlo más. Podríamos irnos a la pandemia del VIH, sobre quién recayó el cuidado de las personas que vivían con VIH en los años 80, cuando ni siquiera el sistema de salud pública se atrevía a atender a personas seropositivas en Ujú. un contexto de estigma y discriminación donde la gente pensaba que el VIH se transmitía por el aire, por el vaso del agua, por la cuchara, ¿verdad? Entonces, ¿quién recayó? Las mujeres lesbianas. No nos ponemos, o sea, cuando hablo de cuidado y desde la perspectiva queer, entonces a mí me ha empezado como a explorar todas estas economías de cuidado que se leen desde esta estructura como informales, ¿verdad? Que aquí está lo principal, porque ¿qué pasa igual que el cuidado del hogar, ¿qué pasa con esta economía, cuando es informal? Que no está validada, Ujú. Y no ¿verdad? está remunerada. No está validada, no está remunerada y otro montón de cosas más, o sea, creo que la validación, ¿verdad? No es válida. Ujú. Entonces no se reconoce como una economía a pesar de que sostiene otra economía que es formal y esa economía formal no existiría. Ujú. Entonces cuando yo trato de hacer ese desplazamiento, lo que te digo, me empiezo a dar cuenta que dentro de las formas de organizar, o sea, y no me quiero poner muy técnico, pero cuando nos juntamos las personas queer, cuando hacemos comunidad, cuando empezamos a hacer comunidad, nos juntamos, nos reunimos, un grupito de personas porque nos convoca algo en particular, empezamos a generar economía. Y esa economía para mí es queer. Y entra dentro de toda esta lógica porque es informal, porque no se reconoce ni al sujeto como un sujeto ciudadano válido, ¿verdad? Menos lo que está produciendo. Entonces, cuando yo me voy con esto y me voy y veo, me empiezo a acercar, y aquí lo voy a hacer interseccional, y Ujú. me empiezo a acercar a las zonas rojas de San José, donde habitan ciertos tipos de personas queer, con ciertos cuerpos, con ciertas expresiones de género, con ciertas prácticas, ¿verdad? Bueno, ya estamos hablando que hacían, por ejemplo, las personas trans en los años 80 que eran expulsadas de su familia. Tenían que ir y buscar su propia familia y de repente empiezan a habitar la zona roja. Entonces, estas economías para buscar un espacio seguro donde pudieran aprender a transicionar. Eso es un conocimiento. Bueno, hay algo que también es súper chida de todo esto que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y es que mucho de este conocimiento se ha transmitido de manera oral. Entonces, esta idea de cómo puedo yo transicionar en un espacio seguro, bueno, lo aprendo de otra persona que ya transicionó. Entonces, de ahí empiezan a autogestionarse y empiezan a aparecer. Para mí, todas estas economías están ligadas o vinculadas a espacios. No se puede hablar de esas economías sin espacio. Entonces, empiezan a aparecer casas. Entonces, ya tengo mi casa. No es mi casa de mi familia biológica, es la familia que yo elijo. Y por eso las amistades queer, hay que politizarlas y tienen otro lugar distinto, ¿verdad? Sí, A la amistad cis heteronormativa. claro, sí, sí. No es el residuo, no es el residuo del amor romántico, no es lo que sobra de la familia y del amor romántico, ¿verdad? Porque esos vínculos son muy jerárquicos también. Ujú. ¿Cómo nos vinculamos? Lo hacemos de manera jerárquica, sino que la amistad tiene otro lugar. Entonces, eso mueve una economía, porque entonces ya es mi propia casa, es mi propio espacio, entonces hay una reapropiación. Yo veía que esos espacios que se estaban apropiando estas personas para todas estas economías, eh, porque hay otras, para mí, hay otras economías más pequeñitas que sostienen, ¿verdad? Y también, como digo, bajo la misma lógica, sostienen esta otra economía. Entonces, por ejemplo, me empiezo a dar cuenta que las mujeres trans en comercio sexual en los años 80 se empiezan a mover y a organizar y empiezan a apropiarse espacios a partir de este montón de economías que tenían que ver
donde conseguían ropa para poder vestirse de mujer en un contexto donde un hombre entrando a una ropa de tienda de mujer no Ujú. era bien recibido. ¿Verdad? Claro. Un hombre, que quiero ser súper respetuoso, ¿verdad? Las mujeres son mujeres. O sea, la lógica de la lectura, ¿verdad? Binaria, la lectura heteronormativa, ¿verdad? Ver a un hombre entrando en la ropa, porque claramente no le iban a decir, o en el peor de los casos, o en el mejor, digamos, un travesti, ¿verdad? Ver un travesti Mm, entrando, ¿verdad? Como ellas mismas se autodenominaban, porque no existía esta epistemología tampoco tan amplia como hoy en día, Ujú. se autodenominaban travestis en los años 80. Entonces, o verá, como todas estas, no hay un restaurante. Entonces de repente empiezo a ver que los restaurantes que le dicen a las personas trans, hey, sí, vengan, pueden comer acá, tienen ciertas particularidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas migrantes, que muchas de estas personas están en condición irregular en ese momento. Entonces también les atraviesa de alguna manera una desigualdad. Entonces creo que por ahí entra la parte de la empatía, ¿verdad? Entonces como empezamos a mapear un montón de restaurantes de personas, de chinos, aquí se le dicen chinos, ¿verdad? Personas asiáticas, que eran las personas que le vendían cosas en un contexto donde, como les digo, una persona trans no era bienvenida en ningún espacio, ni en un supermercado, ni en una pulpería, un abastecedor, no sé cómo le llaman en sus países, ¿verdad? Empezamos a mapear que hay restaurantes, pero empezamos a mapear que estas mujeres necesitan la transición, pero obviamente tampoco pueden ir a transicionar al seguro, ¿verdad? Social, porque no son bienvenidas tampoco. Entonces empieza a todo un sistema de salud informal, de clínicas informales, ¿verdad? Empiezan a aparecer. Entonces, ves, como te digo, son un montón de economías que empiezan a aparecer y que están asociadas a ujú. espacios. Que otra cosa, que esos espacios, arquitectónicamente hablando, no fueron pensados para ser una clínica clandestina, no fueron Sí, se pensados para adaptan una y casa, sobreviven. Ujú, se reapropian, se resignifican. Entonces, ujú, tenemos un gran mapa. Este procesito, tal cual, aunque solo hablé de las mujeres, de este grupito de mujeres trans, este procesito lo hemos tratado de replicar a través de metodologías participativas, como te digo, de ir mapeando la experiencia urbana de personas seropositivas, de mujeres lesbianas, de mujeres, de hombres homosexuales, de personas trans, y ujú. así ha ido creciendo y creciendo y cada vez vamos mapeando, bueno, en un momento estábamos mapeando un montón de cosas, ¿verdad? Porque nos interesaba algo que quiero aquí, paréntesis, desarrollamos una metodología de investigación, la cual está libre y la podemos compartir si alguien aquí estuviera interesado de las personas que está escuchando, porque esa es parte de la intención, compartir las herramientas metodológicas, ¿verdad? Que a nosotros nos funcionaron, también las pueden modificar claramente, ¿verdad? Porque creo que eso es lo rico, también ir enriqueciéndola, pero algo que de lo que estoy orgulloso y que fue muy chiva, ¿verdad? Del proceso es que logramos desarrollar colectivamente una metodología participativa de cartografía que permitía no solo mapear las violencias que recibíamos las personas queer, sino también las que podríamos generar nosotros, como que en algún momento también reflexionar de cuáles violencias también nosotros ejercemos. Entonces fue muy tuanis, porque entonces era, ¿verdad? Como estar mapeando un montón de intersecciones y cruces por todo lado. ¿Qué pasa con estos espacios? Que en algún momento después de estos mapas decimos, es que muchos de estos espacios están asociados o son importantes o son significativos, porque aquí parte también de una postura teórica que yo tengo, y es que todas las personas tenemos un vínculo afectivo con el espacio, Sí, y eso es importante, y es la forma en la que ese espacio significa para mí, y la forma en la que yo puedo resignificar ese espacio es también vinculándome. Entonces, decía, estos espacios tienen un vínculo significativo para formas de organización social queer. Y esto es memoria. Y el sí, espacio de archivo. Bueno, entonces ya estábamos hablando de archivo, empezamos a indagar en el archivo, empezamos también a indagar en la memoria y en algún momento dijimos, ¿cómo podemos trasladar todo este conocimiento? Porque aquí quiero decir algo. Tratamos de posicionarnos un montón contra la violencia epistémica de la academia. Hay demasiado extractivismo, ¿verdad? Creo que hay mucha resistencia a muchos sectores, ¿verdad? Yo creo que las personas seropositivas, las personas trans ya están hartas de gente que se les acerque porque tienen una tesis de la universidad y quieren que les ayuden con la tesis. Están cansadas realmente, ¿verdad? Entonces ahí hay mucha resistencia y nosotros queríamos frenar esto. Esto es importante y quiero decirlo porque el proyecto del recorrido urbano no lo hacemos con tanta frecuencia porque lo primero es que tratamos de pagarle a la gente. Ujú. Entonces, cada vez que logramos tener el fondo, cada recorrido urbano cuesta $1,500. Cada vez que logramos recaudar los fondos, hacemos un recorrido.
Para este año hay uno, ahora en agosto, todo sale bien. Entonces, bueno, hemos hecho poquitos, hemos hecho 5, pero todos han sido diferentes temáticas, porque se posiciona, bueno, desde todos estos lugares que les digo, ¿verdad? Que son críticos con esta estructura tan violenta, ¿verdad? Extractivista, explotadora, que es la academia, pero también se posiciona de manera muy política, con otras formas tradicionales de validar el conocimiento. Yo creo que esto es algo, ¿verdad?, que estamos hablando y que nos desvela un montón. La academia es muy violenta, o sea, tiene una forma muy particular de validar el conocimiento. Y solo este tipo de conocimiento y por esta forma correcta es que lo validamos. Entonces, nosotros nos interesa gestionar un proyecto que valide otras formas de conocimiento, que reconozca y de ahí nace el recorrido urbano. El recorrido urbano tiene un componente muy bonito que es la transmisión del conocimiento oral, que ahora les decía, ¿verdad? A mí esto me parece como algo que hay que mantener, que me parece muy potente, sobre todo si uno lo ve en clave de colonial. O sea, todo este conocimiento que se ha ido perdiendo de la colonia, de evidencia, bueno, todos esos archivos que evidencian que existimos y que siempre hemos existido, ha sobrevivido por el relato oral. Entonces, como que esta idea del relato oral a mí me parece súper potente, ¿verdad? Como seguir manteniendo esta idea de no nos van a quitar esto. O sea, no importa si no estamos publicados en sus libros, ¿verdad? Como a la academia, no importa si no estamos en su enciclopedia, estamos aquí con vida y podemos hacerlo. Entonces, el recorrido urbano es un espacio de reconocimiento para todas esas personas activistas o personas que estuvieran involucradas en movimientos, en lo que fuera. Invitamos a un montón de personas activistas que hoy tenemos el privilegio de tener con vida, que la gente no reconoce, precisamente por todos estos procesos que te digo, ¿verdad? Que son súper imperialistas. A ver, las personas creo que esto pasa a nivel centroamericano. En la Ujú. lucha queer en particular, creo que a veces reconocemos más la lucha de Norteamérica que la propia nuestra. Entonces, Sí, reconocemos sí. en los años 60 y hablamos de Stone Age, ¿verdad? De Nueva York y todo eso, los disturbios, pero en los años 60 en Costa Rica, en Centroamérica, estaban pasando cosas también. Había Sí, gente claro. movilizándose. Y de Ujú. ahí No hay tenemos, una película hollywoodense de ahí tenemos gente con vida. Entonces, el Ujú. recorrido urbano es, traigamos a esta gente, démosles un espacio, y que estas personas que encarnaron situaciones de violencia, de expulsión, de desigualdad, ¿verdad? Y además lideraron movimientos organizacionales, políticos, puedan venir y no solo reconocerles su trayectoria, ¿verdad? O lo que hicieron, sino también que puedan transmitir ese conocimiento de memoria oral a través a otras personas que estamos escuchando. Entonces, es un espacio público, súper horizontal, donde la gente va y escucha, ¿verdad? Y la transmisión del conocimiento es oral. Y además de eso le agregamos otra parte que es muy chiva, a mí me gusta mucho el del recorrido urbano, y es que nos dimos cuenta que muchos de esos espacios que recorremos cargan una fuerte memoria de violencia. Entonces dijimos, ¿qué pasa si a estos espacios, a través de la práctica artística, y aquí viene otra vez la verdad, que ahora les decía que a mí la práctica artística me ha salvado un montón, ¿verdad? En la mediación, la curaduría, sobre todo en la forma de ejercer la pedagogía. ¿Qué pasa si estos espacios, de alguna manera, los resignificamos o empezamos a sanarlos con prácticas artísticas? Entonces, invitamos a personas queer con una práctica artística a intervenir los espacios que vamos visitando. Entonces, de los espacios que visitamos, escogemos 2 o 3 que son estaciones y en esas estaciones hay una intervención. Una intervención de una persona activista y una intervención de una práctica artística. Esta es como la metodología y eso nos permitió, esa metodología nos permite, más bien, porque todavía sigue, ¿verdad? Hablar de un montón de temas que son urgentes y que tenemos una deuda histórica. Ujú. Entonces, hemos tenido el recorrido urbano de memoria OVH contado por mujeres, un recorrido urbano liderado por mujeres viviendo con VIH, hablando de temas que les pertenece y les pasa por el cuerpo, de sus propias violencias, ¿verdad? Porque el tema del VIH ha sido desde un enfoque muy masculinizado, Sí, claramente, como que las mujeres no viven con VIH o no existen. sí, sí. Eso es chivísimo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de generar herramientas de autonomía, generar herramientas de participación ciudadana, y cuando hablo de autonomía en el marco del derecho a la ciudad, es cómo quiero verme representado en el espacio público. Entonces, darle la oportunidad a ese colectivo, a esa ONG, a ese grupo de activistas, cómo quieren de verdad y qué quieren hablar. Nosotros tenemos una propuesta de preguntas generadoras, sin embargo, al final tienen autonomía de tocar temas que les estén interpelando
es muy bonito porque se construye, existe la metodología, permite construir el recorrido de manera participativa, entonces todos los recorridos son distintos, o sea, son trayectos distintos de la ciudad, pasan por espacios distintos. ¿De qué depende el trayecto y de qué depende el espacio? De lo mismo, de quién esté contando la historia y qué tan... Ujú. o sea, hemos tenido recorridos de la memoria trans, que fue un recorrido con estas chicas que les dije que la mayoría de ellos estuvieron en comercio sexual entre el 85 y el 95, en esos 10 años. Entonces, fue un recorrido en la zona roja de la ciudad, donde en aquel momento se ejercía prostitución de noche. O sea, también creo que ahí hay una cosa súper valiosa del espacio público. Ahora yo me acuerdo mucha gente comentando como, uy, es que la gente que va al recorrido urbano nunca en su vida hubiera ido a la zona roja de noche, entre semana cotidiana. O sea, en su vida cotidiana jamás lo hubiera hecho. O sea, fueron ahí y como que les sorprendía eso, era como, uy, es que es, y la reflexión al final es, bueno, esto que le está sorprendiendo a usted es lo que estas mujeres habitan todos los días. Sí. Hemos tenido el recorrido de la memoria, bueno, hicimos uno mixeado, ¿verdad? Como más memoria lésbica, memoria homosexual. O sea, hemos tenido, ¿verdad? Como les digo, varios. El de este año es de hombres trans, ¿verdad? Porque tenemos esta deuda pendiente. El anterior, el año pasado, fue de un colectivo de personas no binarias, porque, a ver, hay algo de la metodología que también es muy bonito, que creo que es esta poder dialogar, que sea transgeneracional. Entonces, poder dialogar como generaciones más nuevas con, ¿verdad? Con argumentos históricos, de archivo, de todo esto, ¿verdad? Y que la gente vaya reconociendo la ciudad, aquí es donde le llamamos archivo, ¿verdad? A través de todos estos edificios, lugares, espacios, objetos, cosas que están dentro de la ciudad, que son archivo, y poner a dialogar todo eso. Entonces, ese proyecto a mí me encanta un montón. Me Mm, hace muy feliz porque además ha sido algo muy, es una iniciativa urbana, ¿verdad? Está empezando, pero cada vez va creciendo más al punto de que, bueno, por ejemplo, el último logramos tener un poquito más de presupuesto, entonces ya logramos tener una persona en lenguaje lesco interpretando. Entonces, ahora como que cada vez se va uniendo más gente, ¿verdad? Como que entre los mismos colectivos lo van reconociendo, entonces también es como, ay, que queremos participar, y yo, ay, sí que che. Esta cosa como de ir soltando también me genera un poquito de ilusión, ¿verdad? Como que en algún momento deberá ser una iniciativa y no dependa de una persona o no depende de una institución, sino que de verdad sea una iniciativa, lo cual también me lleva a plantear otras cosas con el tema del archivo y todo este tema en general es también, bueno, ¿qué pasa si esto cae en manos liberales, ¿verdad? Porque tampoco es ese... Sí, ujú. sí, esa iba a ser mi pregunta. Hay un par de intentos ahí de gente que se nos ha acercado para plantearnos, ¿verdad? Colaboraciones, de estas colaboraciones superliberales, ¿verdad? Que claramente uno dice, no están entendiendo el proyecto, o sea, no va para nada ahí, no queremos lucrar, ¿verdad? De todo esto, más bien queremos ver cómo le pagamos a la gente, ¿verdad? Y no pedirle el favor de que lo haga gratis, ¿verdad? Claro. Por visibilidad. Entonces, sí, no. Pero bueno, va un poquito por ahí, no sé si tal vez. Sí, es que, o sea, yo Sí. tenía la pregunta más de eso, o sea, hay muchos de estos procesos o incluso tal vez temáticas que se levantan, que tiene la lógica como de la formalidad o la informalidad, que cuando se busca o se tiene como un rechazo hacia la informalidad y hay que formalizarla, como que eso es lo que hay que hacer. Sí. Y en el momento que se formaliza ya pierde toda la calidad de resistencia a la misma formalidad, o sea, y la formalidad entendida como esta estructura institucional neoliberal. Ujú. Entonces, en el momento que también las temáticas que son abordadas desde la resistencia y desde la militancia alegre, se podría decir, Sí, eh, cómo, cómo se, cómo lidia con estas lógicas también de la academia, porque la academia también tiende a formalizar este tipo de prácticas. Entonces, como quería preguntarte esto de si entiendo que es mucho más autogestivo y en parte guiado, acompañado por tus propios intereses y motivaciones, pero eres también parte de la academia, cómo se va generando ese diálogo entre la formalización de estos temas, como de
Sí, bueno, sí, formalizarlos, llevarlos como más a una institución que se haga cargo o seguir potenciando que estas redes precisamente informales son lo que hace que sea, ahí está su riqueza, no la necesidad de llevarlo a una institución. Sí. Vieras que yo he encontrado igual mucha resistencia. Mm, Entonces, ha sido difícil llevarlo, pero más que todo, o sea, siempre voy a hablar, perdón que hable, pero sí tiene que ver mucho con mi subjetividad y mi experiencia, porque yo he tenido como las herramientas para poder, tal vez a veces darle una respuesta más, ¿cómo pudiera la palabra asertiva? Que realmente a mí a veces me enfurece mucho y mi reacción es como de responder con esa furia, ¿verdad? Entonces de repente creo que eso alimenta una imagen que uno podría tener, ¿verdad? En ciertos espacios de la academia como de rebelde, o como más que rebelde, a veces yo siento y que ese me gusta, o sea, no me siento mal, ¿verdad? Como de ser la personita que es como, aquí hay una expresión que usamos como la piedrita en el zapato, como esa persona que incomoda, ¿verdad? Que siempre... Y bueno, eso como les digo no me molesta, me encanta ser como saber que soy para muchas personas dentro de la academia esa piedrita, pero sí, mucha resistencia. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Para el primer recorrido urbano, a ver, la forma en la que nosotros gestionamos el recorrido urbano nos imposibilita utilizar un montón de recursos de la universidad que podríamos tener. El primero de todos esos recursos es el recurso de financiamiento, el de dinero. No podemos utilizar fondos públicos porque para utilizar fondos públicos dentro de la estructura jurídica costarricense, todas las personas que invitamos al recorrido urbano tendrían que estar formalizadas y mm, eso significa tener un seguro, ¿verdad? sí, Tener, un aquí se poco. le llama hacienda, tributación, ¿verdad? Ah, Están inscritas en tributación, o sea que pueden hacer factura, tienen que, o sea, tienen que tener todos los requisitos de la formalización. Pero además tienen que estar en un sistema, inscritos en un sistema de plataforma digital que se llama SICOP, que es por donde se hacen todos los trámites de la institución pública. ajá, Es imposible. O sea, yo no le hubiera podido pagar jamás a una persona que trabaja en comercio sexual, jamás. ujú, Y así como en todo, o sea, jamás le hubiera podido pagar al colectivo de personas no binarias, jamás le hubiera podido. Todo lo que hemos resuelto, hemos encontrado estrategias y ahí es donde yo apelo mucho a la colectividad. Entonces, te digo, gente que se acerca al proyecto, que quiere contribuir al proyecto. Entonces, hemos encontrado una ONG que nos dice, hagamos todas las facturas al nombre de la ONG y nosotros le pagamos y no necesitamos que las personas nos hagan factura. Eso ha sido un gran alivio porque entonces podemos nada más entonces recibir dinero de donaciones y solo pagar. Pagar y no tenemos que pedirle a nadie nada, ni que esté inscrito, ni que tengan... O sea, ese no es el tema, ¿verdad? Tampoco es que pagamos un montón, aquí quiero ¿verdad? Aclarar también porque me encantaría y creo que hacia allá vamos, ¿verdad? Cada vez es pedir más dinero para poder pagar mejor. Pero bueno, es un pago simbólico, pero pagamos en un contexto en donde nadie, lo que te digo, en un contexto donde lo común es hagamos algo juntos, colaboremos y la promesa es visibilidad, ¿verdad? Como que el- la precarización tan fuerte que hay ahorita del trabajo. ujú. Entonces, en ese contexto es el recurso, pero tampoco nos permite utilizar otros recursos. Entonces, ¿qué me ha pasado con el recorrido urbano? Me acuerdo que el primero, la propia oficina de la universidad donde yo trabajo, la oficina de comunicación, la que lleva las redes sociales, Ujú, habíamos recibido una donación de $500 del Centro Cultural Español, acá en Costa Rica. Que por cierto, el Centro Cultural de España, el CCE, acá, nos ha financiado desde el primero hasta ahorita, nos ha financiado siempre. Siempre nos da una donación. ok. Pero esta en particular te la quiero contar porque ellos subieron el afiche en sus redes sociales diciendo que iba a haber el recorrido urbano, ¿verdad? Que fueran y no sé qué. Y etiquetaron a la UNED, el perfil de la universidad donde yo trabajo, y resulta que el perfil de las personas de la oficina de comunicación le mandaron a decir que esa actividad no era de la UNED, que la UNED jamás hubiera, como ese nivel, ¿verdad? Entonces pusieron a la fuente de financiamiento en duda, ¿verdad? Tanto que después me dijeron para la segundo año, el segundo intento que intentamos ver otra vez volver a hacer el recorrido urbano, no lo cuestionaron, pero ustedes de verdad están haciendo el proyecto, o sea, de verdad el proyecto está avalado por la universidad y nosotros que sí, es de la universidad, ¿verdad? ¿Cómo la universidad nos puede hacer esto, ¿verdad? Y yo como que en algún momento
claro, yo ahorita se los cuento y tal vez con este poquito de gracia, pero yo en ese momento estaba furioso. Porque además la oficina de comunicación no solo terminó ahí el asunto, sino que mandaron un correo gigante a mi jefa, en aquel momento, mi jefe, perdón, en aquel momento, diciéndole todo eso, que cómo era posible que una actividad con todos los auditorios que tenía la universidad, a ver, en aquel momento íbamos a hablar de la importancia que tuvo un bar aquí en Costa Rica que se llama La Avispa, que ese bar ha sido un espacio seguro para el inicio de un montón de formas de organización. La militancia lésbica fue un espacio muy importante. Entonces, muchas de las lesbianas militantes de los años 80 se reunían en ese espacio, empezando la década de los 80. Entonces, nosotros queríamos invitar a una lesbiana feminista, ¿verdad? Que una gran trayectoria y que nos hablara de ese espacio, y el espacio es un bar. Entonces, ellos se censuraron demasiado la idea de que fuera un bar. Y ese era el argumento, que por qué la universidad con tantos auditorios decidíamos hacer una actividad en un bar, que eso Ujú. era propio de los valores de una universidad. Entonces era, bueno, y eso es un ejemplo de un montón, ha sido mucha resistencia. O sea, entonces, como te digo, yo no he tenido unas herramientas a veces porque a veces me ofusca y me frustra y más bien me enojo un montón y digo, ¿por qué me hacen eso? ¿Por qué? Déjenme hacer el trabajo en paz, no les, ni siquiera les estoy pidiendo plata, ¿verdad? Es como, déjenme Sí, realmente claro. hacer el trabajo en paz y solo suban la imagen y que llegue quien quiera llegar. Eso es lo único que tienen que hacer, ¿verdad? No ponerse esto que les decía ahora, la desvalidación. Punto por punto, validar todo, desvalidar porque entonces, así ha sido y así ha sido con todos los proyectos. Hay proyectos que yo a veces tengo que cambiarle el nombre para que no suene. A ver, yo soy mucho de ponerle nombres a los proyectos. Esta idea como de reapropiarme la injuria, ¿verdad? Como todas aquellas palabras que en algún momento usaron para lastimarnos, Ajá, sí. de Ujú. criticarlas, ¿verdad? Entonces tengo proyectos que hablan sobre el tema del VIH, entonces de repente ya era como que sí dos, ¿verdad? Y les molesta. Y yo digo, pero es que yo soy el que vive con VIH, no somos ustedes. O sea, no Sí, estoy hablando. sí. O sea, ¿cómo les ofende que esto esté escrito, pero no les ofende realmente toda la transfobia, ¿verdad? Y la homofobia, la lesbofobia institucional que ustedes ejercen? ¿Cómo eso sí no les ofende? Pero les ofende porque entonces hay títulos que hay que suavizarlos, que hay que poner, ¿verdad? Para la institucionalidad. No sea tan fuerte. Y Sí, eso, la claro. verdad, a veces yo lo manejo muy bien y hay otras veces que no lo manejo muy bien. Entonces ahí voy, la verdad, estoy como aprendiendo también, porque siempre, a ver, estos pasos suceden cuando uno menos lo espera, en el caso mío, y de las personas que uno menos espera. Como te dije, yo jamás Ujú. me pensé que de todos los posibles que yo dije, hermano, tal vez mi jefa, la jerarquía, ¿verdad? El vicerrector, la vicerrectoría de investigación, de todas esas posibilidades, la que menos yo pensé fue la oficina de mercadeo. O sea, jamás me imaginé que iba a ser la más iba a poner así barreras, era la oficina de mercado. Y eso, por eso te lo digo, menos lo espero, ¿verdad? Y cuando de repente voy a sacar una copia y ven que el libro habla sobre ética tortillera, entonces, ¿por qué un libro? ¿Por qué tenemos que sacar una fotocopia de un libro de esto? O sea, ¿qué es ese tema? Así, tal cual, o sea, ¿qué es ese tema? ¿Verdad? Y Sí, con eso lo mandan a mi superior. Es una cosa muy extraña, sí. Bueno, no muy sí. extraña, es muy violenta. Ay, Es muy violento, sí. Ay, no, Luis, pues la verdad con todas estas historias que nos estás compartiendo y que en primera es agradecerte la confianza que tienes para con nosotras, pero al mismo tiempo es como nuestra admiración total de lo valiente que eres, o sea, es como, gracias. wow. Sí, o sea, como que creo que no es fácil como el decir, ¿no? A ver, las cosas se llaman así, se nombran así, y como tratar de, pues sí, como encontrar un lugar en estos espacios, pues sí, es bien complicado. Entonces, en ese sentido, te digo, nosotras nuestra total admiración en todo esto. Y la verdad es que ha sido, para ir cerrando el capítulo, un episodio que en donde estamos aprendiendo un montón. Ya tomamos como un montón de apuntes y la verdad es que nos gustaría seguir conociendo esto, ¿no? O sea, como meternos más como curiosas de estos temas y a veces nos sentimos, bueno, yo personalmente identificada tal vez desde otro lugar de sentir como estos rechazos, no, no puedes traer este tema y así. Entiendo, tal vez puedo empatizar tal vez desde otro lugar en esto, entonces sí.
Y pues ojalá que podamos seguir colaborando en algunos proyectos. O sea, te escuché y dije, va a ser perfecto una conversación con tal, o sea, como que, y a ver si un día vienes a México y así, o sea, como Me encantaría. estaría increíble armar algo. Sí, sería hermoso. De fijo, sí, hay que intentarlo. A mí, yo, con mucha alegría, me siento de poder, como les dije ahora, ir conociendo más gente, construir redes, ¿verdad? Como que cada vez tengo más presente lo de la colectividad, que no estamos solas, ¿verdad? Que somos un montón de personas que estamos tratando de hacer las cosas de manera distinta, ¿verdad? Llevar otro Sí. mensaje. Entonces, me alegra mucho, me llena mucha ilusión y de fijo, así con toda la disposición, súper bienvenidas a Costa Rica, cuando vengan, por favor, avisen, para recibirlas, para Sí. llevarlas a hacer un recorrido Ay, también, sería que increíble, puedan ya. vivir, que puedan vivir, son muy bonitos. Yo, yo quería igual, obviamente, sumarme al agradecimiento especialmente por compartirnos, porque creo que siempre, o sea, entiendo y bueno, compartimos también la importancia de la conversación y de tener este intercambio, espacio de diálogo e intercambio de experiencias, pero también nos estás compartiendo como cosas muy valiosas que has ido aprendiendo con el tiempo. Entonces creo que eso definitivamente hay que valorarlo, hay que agradecerlo. Y, y me gustaría tal vez cerrar con que también con este afán medio pedagógico, si alguien de nuestra audiencia tal vez se siente interpelada de alguna manera con tu experiencia, con la que tú trabajas, o sea, no sé si llamarle consejo, pero algo que quieras entregar como una reflexión tal vez para esas personas que tal vez están atravesando situaciones similares a las que pasaste o estás pasando tú ahora. Sí, yo les diría, a mí en algún momento me sostuvo un montón mis amiguis. Y mis Ujú. amiguis, a pesar de que no eran amiguis, amistades, mis vínculos de amistad. Y a pesar de que no eran personas que, a ver, no estudiaron arquitectura para nada, la academia les pela, les da igual, porque de verdad, muchos de mis amigos cercanos, digamos, estudiaron, pero no se dedican a lo que estudiaron, ¿verdad? Están trabajando en otras cosas. Entonces, como que esa promesa de la academia, ¿verdad? No les funcionó. Pero bueno, lo digo porque esas personas me sostuvieron en un momento y fueron las que, sabiendo o no sabiendo el tema, siempre me decían, madre, lo apoyamos. O sea, estamos, ¿verdad? Como rodearse de personas que, ¿verdad? Porque a uno como persona queer, a veces la primera desvalidación viene de la familia. O sea, en todo esto yo no lo toqué el tema, pero digamos, las primeras personas que a mí me ponían en duda, además de todo este contexto en el que yo estaba viviendo, ¿verdad? De mis profesores diciéndome que no, de profesores que no me querían dar clases, ¿verdad? De decirme, cambie de tema, no haga esto. Todo eso uno claramente lo lleva a la familia, ¿verdad? Y la familia, en el caso mío, yo no topé como que dieran apoyo, sino que más bien me reafirmaban lo que mis profesores me decían. Entonces mi familia también era como, si sus profesores se lo están diciendo, es por algo, háganles caso. No Ujú. insista, deje eso ya. Y fue, yo en particular el mío fue mis amis. Entonces no quiero romantizar la amistad, ¿verdad? Pero creo que para las personas queer la amistad Sí. tiene otro lugar, es más política, definitivamente, o está politizada de manera distinta. Rodéense de gente, traten de buscar gente que, de ¿verdad? Es importantísimo, creo, tener redes y sostenerse en colectivo, porque uno solito, no puedo dar un consejo, porque como lo digo, no hay una trayectoria correcta, ¿verdad? Creo que además esta idea de cuestionarse el error, ¿verdad? No hay espacios para el error, creo que equivocarse está bien, no asumir el error como algo, como una fatalidad, sino como parte del proceso, está bien equivocarse. Entonces, no hay un trayecto correcto, no podría hablar desde ese lugar, pero sí, si tienen el privilegio y lo pueden ir haciendo, cuiden sus amistades, construyanlas y traten siempre de sostenerse en colectivo, porque creo que al final eso es lo que sostiene, porque si a mí me hubiera pasado todo esto y no tengo una red de gente, probablemente ni siquiera estaría aquí contando la historia, ¿verdad? O sea, desde pensamientos suicidas hasta cosas, ¿verdad? Que uno como persona queer claramente en algún momento, ¿verdad? Cree que uno está mal, ¿verdad? Que uno es un error, que mi existencia es un error. Entonces, sí, traten ojalá de poder, si tienen ese privilegio, de ir construyendo una red que los sostenga independientemente de su trayectoria, para dónde vaya, cómo es, y si está llena o no de errores, traten de estar sostenidas de otras personas. Ay, muchas Ay, qué bonita reflexión, Luis. Muchas gracias. Gracias. Oye, Luis, y por ejemplo, si alguien
quiere contactarte, escribirte algo, preguntarte cosas, Claro ¿dónde que te sí. pueden encontrar? Sí, yo, a mí me gusta mucho todas las cositas que vamos haciendo el proceso, difundirlas mucho. Yo utilizo muchas redes sociales para difundir, Ujú. utilizar procesos y también procesos de otras personas, ¿verdad? Entonces paso como, entonces si alguien es de fan de redes sociales, de fijo con muchísimo gusto. Yo en redes sociales hago la que más uso es Instagram y ahí vamos subiendo todo, ahí vemos, ahí subimos procesos del recorrido urbano, las fotos, los mapas, ¿verdad? Ah, bueno, no lo dije, pero entregamos mapitas de los recorridos urbanos, esos mapitas están digitales, se pueden descargar. Entonces, si alguna persona quisiera saber, ver fotos, herramientas, la metodología que dije de cartografía, otros productos que hemos hecho, como las tarjetitas postales de memoria VIH, ¿verdad? Que son como literalmente unas tarjetitas postales, ¿verdad? Como las que uno podría comprar de souvenir turístico. Todo este material está digital en la página de la UNED, que es donde yo trabajo en SIGDI, que eso Ujú. tal vez lo podríamos compartir, que la gente lo tenga ahí. Y también en mis redes sociales, como digo, yo salgo como Perra Ivanchi, que es mi nombre de Ballroom, y así de fijo. Y también estaban ahí el correo institucional, que también es el de la U, que es lrojasH@uned.ac.cr. Ok, perfecto. Queda muy claro para quienes quieran seguir la conversación en otros medios. Sí, sí. Y bueno, a Ah, nosotras igual siempre nos pueden encontrar en Instagram como otros puntos entregables y por correo, que es donde iniciamos la conversación, no, bueno, ya más formal. Con Luis nos encuentran en otrosentregables@gmail.com por si quieren escribirnos y también platicarnos sobre qué están haciendo y a ver si seguimos armando espacios colaborativos y conversaciones en torno a estas otras prácticas, otras maneras de ejercer la práctica que no sea tan cruel. Y eso, muchas gracias, Luis. De verdad fue una gracias a ustedes, conversación chicas. muy estimulante, muy bonita. Ujú. Ah, gracias Sí, por el muchísimas espacio. gracias. Muchísimas gracias por el tiempito también. Se los agradezco un montón. Y espero que sigamos hablando y planeando cositas. Sí, sí, definitivamente sí. Y bueno, eso, gracias, Cari, también a ti. Y nos vemos en otro capítulo de Otros Entregables Podcast.